A pesar de ser muy pequeña y tener solo 7 años, esta niña había presenciado un asesinato. Pero no se trataba de un asesinato cualquiera. Había visto cómo alguien mataba a su madre a golpes con un palo. El suceso tuvo lugar hace 10 años, concretamente la noche del 29 de septiembre. La policía del condado de Estevan recibió una denuncia inusual y comenzó a investigar. Se encontró a una persona muerta en su casa y además, junto a ella estaba el arma utilizada para cometer el asesinato. No había una causa clara ni ninguna pista evidente y había alguien que había visto cómo y quién había matado a esa persona. Se trataba de una niña de 7 años, la hija de la persona fallecida. La policía la encontró en estado de shock. Esta niña era una bendición para resolver el caso y cambiaría por completo el rumbo del asesinato, porque lo había visto todo. Y además, su madre había muerto. Podría haber estado en una situación muy grave. Llegaron los forenses y encontraron sangre de la mujer por todas partes. Y comunicaron que era la primera vez que se encontraban con algo así. Había más sangre de lo normal. Pero, ¿cuándo se había derramado tanta sangre y procedía de una sola persona? Había muchas preguntas que les confundían. La forense Alison Regan dijo: «Rara vez se ve tanta sangre». Los sheriffs no sabían cómo reaccionar ante la atrocidad que tenían ante ellos. Y para resolver el caso, se trajo a la casa a detectives muy especiales. Ellos también se sorprendieron porque había huellas y formas extrañas por todas partes. Se oía un ruido constante de pelea que comenzaba en la habitación y continuaba por las escaleras hasta la cocina. Había sangre por todas partes, incluso en la pared y en los pasamanos de las escaleras. Al principio pensaron que la habían arrastrado desde allí. Además, también había sangre en el pasillo que llevaba a la habitación de los niños. Incluso en los objetos que se utilizaban para abrir las puertas, había mucha sangre y otras manchas. Había un gran agujero al pie de las escaleras y los cuadros de la habitación estaban arrancados de la pared y esparcidos por el suelo. La persona que mató a esta mujer debió de ser tan brutal que la levantó y la estrelló contra la pared, porque había marcas de golpes y demás en la pared. Si vieras la cara de esta mujer, te darían ganas de vomitar, porque está en muy mal estado, y ni siquiera sus familiares podrían reconocerla. Tenía una herida en el cráneo. Parecía que la habían golpeado varias veces con un objeto contundente. Y después del asesinato, todo estaba en su sitio en la casa. No habían robado nada, ni siquiera la caja fuerte de la mujer, que estaba allí, y tampoco se la habían llevado. Las joyas de Kelly también estaban intactas. Esto invalidaba por completo la teoría del robo que se había planteado inicialmente. Probablemente fue ella misma quien abrió la puerta, ya que esta no estaba rota, y la cerradura no presentaba signos de haber sido forzada. La situación empezaba a ser interesante. La única puerta abierta era la lateral que daba al garaje. Eso era todo. Los investigadores estaban estudiando el caso con detenimiento y compitiendo por resolverlo. Y este caso tampoco parecía un robo. La información así lo indicaba. Había algo más. La policía había llegado a la casa y el marido de la mujer estaba en muy mal estado y llorando, por lo que lo echaron de allí. Sin embargo, algunas cosas llamaban la atención. ¿Por qué la persona que había presenciado una escena tan sangrienta no tenía ningún signo de pelea ni ninguna herida? Por eso empezaron a sospechar incluso de él. Quizá era el culpable. Su marido dijo que estaba jugando solo y que no había hecho nada, y solo había dicho que su hija había sido testigo del suceso. La hija, por su parte, dijo que había visto a un ladrón entrar en la casa. Thomas había defendido esta afirmación con firmeza desde el primer día. Además, era una persona conocida en la ciudad. Podríamos decir que era un jugador de hockey famoso. Había participado en 4 torneos con el equipo Elmira Jacques. Su agresividad en el campo le había valido el apodo de Enforcer, es decir, el luchador del juego. Además de jugar al hockey, tenía un negocio de restauración. Tenía tantos contactos en el mundo de los negocios como en el del deporte, pero había un detalle. Había rastros de sangre por toda la casa y esta estaba destrozada, pero su marido no sabía nada. Esto era un poco extraño. Sin embargo, los detectives no compartían esta opinión. Desde el principio habían notado que había algo raro en él. Había una inconsistencia entre lo que se percibía y la realidad. Cuando se investigó la llamada al 911, esta intuición se reforzó aún más. El hombre pensaba que había colgado el teléfono, pero estaba abierto y podían oír los sonidos. Se volvió hacia su hija
y le hizo la misma pregunta 2 veces. ¿Has visto un robo? ¿Has visto un robo? ¿Acaso su marido quería utilizar a su hija para silenciarla y cerrar el caso? Los policías ahora se centraban en la niña, porque ella lo sabía todo. Esa noche había sido testigo del asesinato de su madre. Para no asustar a la niña y hacerla feliz, le habían traído juguetes. Los detectives hablaban con voz tranquila y suave. Sin embargo, las preguntas que le hacían eran muy claras. Le preguntaban cosas como ¿qué es verdad y qué es mentira? ¿Y lo entiendes? La respuesta de Charlie: sí, eso significa que realmente sucedió. Si es mentira, significa que no sucedió. Todos se sorprendieron de repente porque la niña había presenciado el asesinato y recordaba todo lo que había sucedido. Charlie contó que se despertó al oír a su madre gritar: «¡Corre, Charlie, corre!». Su madre dijo que alguien había entrado en la casa y que el hombre del que ella huía tenía en la mano algo parecido a un tubo largo. Todo estaba cubierto de sangre. En el suelo, junto a la puerta, ella se acercó a su madre para ver cómo estaba y dijo que todo estaba cubierto de sangre, por lo que se fue con su otro hermano. Luego contó que se abrazó a las piernas de su madre, la acarició y se dio cuenta de que estaba sufriendo. Pero luego le hicieron una pregunta. Los policías le preguntaron a la niña y había algo que sorprendería a todos y cambiaría el curso de los acontecimientos. Le preguntaron a quién se parecía el ladrón o el malhechor. La niña pensó un momento y dijo que se parecía a su padre. Tras esta frase, se hizo el silencio en la sala. Charlie dijo que había atacado a su madre vestido con una camisa negra y pantalones, y que llevaba una máscara para que no se le viera la cara, pero resultó que esa máscara era la que llevaba su padre. El niño dijo que los ojos bajo la máscara se parecían a los de su padre, pero que eran muy pequeños y débiles. Cuando los policías le preguntaron por qué no había dicho nada, Charlie respondió: «Porque si fuera mi padre, habría reconocido su voz». Uno de los policías rompió el silencio. «Cuando me preguntaron por qué no lo había dicho, ni yo mismo creía que fuera mi padre», dijo. «Al principio, pensé que no podía ser mi padre. Entonces, ¿quién nos había protegido?». En ese momento, los detectives se encontraron no solo con un delito, sino con una niña pequeña cuya confianza había sido traicionada. El conflicto interno de un niño. Por un lado, su querido padre. Por otro, los gritos de su madre. Esta declaración reforzó aún más las sospechas de los detectives sobre Thomas. Su padre, al ver la declaración de su propio hijo, se quedó pálido. Estaba confundido y comenzó a negarlo todo inmediatamente. Rechazó las acusaciones con firmeza. Culpó a otros y gritó a todos los que estaban jugando con él. A primera vista, esta declaración parecía bastante sólida. Era casi imposible de refutar. Sus amigos Greg y Linda Lucky Miller, que estaban allí esa noche, afirmaron que Thomas había estado con ellos toda la noche. Querían demostrarlo con la cámara, y lo demostraron. Las fotos de la furgoneta Surf Pro coincidían con el momento en que Thomas se alejó de la mesa de póker y llamó al 911. La señal del teléfono también indicaba que estaba allí. Regresó a su casa a las 12:35 y solo 3 minutos después llamó al 911. Toda esta información indicaba que era imposible que hubiera ido a su casa, cometido el asesinato y regresado en tan poco tiempo. Y como las pruebas ya demostraban que su marido era inocente, lo dejaron marchar. Sin embargo, el equipo de investigación se fijó en un detalle. Quizás su marido no cometió ese delito, pero podría haberlo hecho otra persona. Por eso no se cerró el caso. Linda recordó entonces un detalle. Después de esos acontecimientos, las cosas tomaron un rumbo un poco diferente. Un aspecto de la noche de póker. Era sencillo, pero significativo. Su marido había perdido el teléfono ese día y le había pedido el teléfono a otra persona para hacer una llamada, pero el historial de llamadas estaba borrado. Aquí los acontecimientos cambiaron un poco. ¿Qué opinas sobre el motivo por el que se borró esta llamada? ¿Era solo un detalle sin importancia? Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Por favor, escríbelo en los comentarios. Y en realidad, como tú bien sabes, no era solo un detalle. Investigaron el asunto y se descubrió que su marido había realizado 2 llamadas a una persona llamada Linda. La primera llamada parecía haber sido realizada por error. El último dígito del número era incorrecto, pero la segunda llamada se conectó directamente. La persona a la que llamó su marido era un inquilino de su antigua casa, y la llamada fue muy breve. Duró unos 30 segundos. Beard, Michael. ¿Por qué duró exactamente 21 segundos? Sin embargo,
para los detectives fue suficiente. Era una nota importante para los detectives, porque se habían dicho 2 palabras. Vuelve a casa. Molly, la sobrina de 17 años de Thomas, había dicho que ser pro a Tom le había aconsejado que se mantuviera alejada de él mientras trabajaba para Michael Beard. Michael, la persona en cuestión, era llamado a esta casa para hacer reparaciones y era conocido como el mejor artesano para ello. Se sabía que Kelly trataba con amabilidad a ella y a sus hijos, le preparaba el almuerzo y le daba la ropa usada de Charlie para que se la regalara a Fiuga, a su hija. Se sabía también que llegaba borracho al trabajo y robaba objetos de las casas de los clientes. Este reparador fue despedido inmediatamente por el asesinato de la mujer. Se enfrentaba a una acusación. Thomas había iniciado los trámites para desalojar la casa en la que vivía como inquilino, porque no cobraba su sueldo. Este hombre tenía que mantener a su familia y tenía deudas, pero al haber sido despedido, ya no tenía ingresos, por lo que se encontraba en una situación muy difícil. En su primer interrogatorio se mostró muy cooperativo y sincero. Afirmó que no tenía ninguna mala intención hacia Kelly o Tom, pero su antiguo jefe había querido ayudarle a encontrar trabajo, y él mismo nos dijo que le habían regalado una bicicleta. Lo sorprendente es que este hombre había apagado su teléfono a la hora del asesinato, pero se indicó que lo había vuelto a encender 1 hora después del asesinato. Esto aumentó aún más las sospechas sobre si había estado en la escena del crimen. Ya se utilizaban detectores de mentiras en la investigación y se le sometió a este hombre, pero no respondió correctamente a ninguna pregunta. Durante el interrogatorio de Holly, la novia de Michael, salió a la luz un terrible secreto. Holly le dijo a todo el mundo que Michael le había dicho que matara a Tom, su marido, y quemara la casa, a cambio de lo cual recibiría una gran cantidad de dinero. El objetivo era cobrar el seguro. El plan original era que los niños se quedaran esa noche en casa de Kimin, la hermana de Kelly. La casa iba a arder, pero él iba a salvar a los niños. Holly también me dijo que Michael Thomas me había dicho que había mucha gasolina en el sótano de la casa y que con ella podría quemarla fácilmente. Solo tenía que encender el mechero, me dijo. Sin embargo, después de matar a Kelly, no quemó la casa porque tenía miedo. Dijo que la muerte de esa mujer era muy horrible. La declaración de Michael encajaba todas las piezas del caso. La policía fue al lugar donde se había tirado el arma homicida y allí encontraron piezas que coincidían con el autor del crimen. Mostró incluso con qué ropa había cometido el crimen y dónde la había tirado, así como dónde había tirado la llave que le habían dado como marido y mujer. En la ropa de Michael se encontró sangre de Kelly. Sin embargo, no se atrevía a separarse. Si lo hacía, su matrimonio se acabaría, se quedaría sin hogar y probablemente sin un centavo. Al investigar la vida privada de Thomas, se descubrió una situación aún más oscura. Se descubrió que se había casado y divorciado de otras mujeres y que había mantenido relaciones con ellas. Incluso mantenía relaciones sexuales con 2 mujeres en la mesa de póker. A estas mujeres les decía que su esposa era muy perezosa y muy mala. Se descubrió que, solo unos días antes de la muerte de Kelly, había recibido mensajes cariñosos de ella, mientras que a otra mujer le enviaba mensajes de contenido sexual. Se ha descubierto que este hombre le dijo a un familiar suyo: «No estoy nada contento con este matrimonio. Tenemos muchos problemas en nuestra relación». Y su esposa le acusaba falsamente de ser insuficiente en la relación, por lo que él le contó a su familiar que por eso tenía relaciones con otras mujeres. El hecho de que Kelly nunca se quejara de Tom a sus amigos y se sintiera afortunada por estar casada con él demuestra lo bien que Thomas ocultaba su doble vida. La investigación también reveló que Thomas había planeado el asesinato meticulosamente durante meses y se descubrió que quería arruinarle la vida a la empleada de limpieza, culpándola del crimen. Se descubrió que Thomas había cambiado la camioneta de Surf Pro por la de otro trabajador, Luke Tetraul, la noche en que se cometió el asesinato. Thomas Luke, el hecho de que el marido de la mujer fallecida se llevara su camioneta y dejara la suya era un poco confuso. Esto le proporcionó a Michael un medio de transporte para ir y venir de la escena del crimen, y así su marido se habría desentendido del asunto. Y todo el mundo sabía que el marido de esta mujer, es decir, Thomas, había investigado si había cámaras de seguridad. Thomas también tenía un terrible plan de fuga. En el coche de su abogado Tom había unos $100,000 en efectivo y los documentos necesarios para que sus hijos y Tom
pudieran salir del país. Pero no estaba el pasaporte de su mujer, lo que lo decía todo. Después de que su marido matara a la mujer, se descubrió que había intentado huir del país con sus hijas a otro país. Era evidente que el plan se había elaborado con mucho cuidado, pero una confesión lo echó todo por tierra. Michael Beard fue el primero en ser juzgado. Cuando el antiguo empleado compareció en la primera vista, por alguna razón cambió su declaración y dijo: «Solo quería quemar la casa para conseguir más dinero, y por eso me quedé allí». Al llegar a la casa, dijo que Kelly ya estaba muerta y que el asesino se parecía a Thomas. Cuando le preguntaron por qué tenía sangre encima, dijo que la sangre salió cuando la volteó para ver si estaba muerta. Sin embargo, el jurado no consideró creíble la defensa de Michael. Este hombre dio su declaración y luego entró en la sala de deliberaciones, pero nadie le creyó, y fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua. A continuación, se presentó una demanda contra Thomas Clayton. Durante el juicio, que duró 7 semanas, se escuchó a más de 75 testigos y se presentaron más de 500 pruebas. Las evaluaciones digitales proporcionadas por la tecnología actual fueron las pruebas más importantes. Las conversaciones entre estos dos y su ubicación se encontraron mediante GPS, y la policía quería avanzar a partir de ahí, ya que todo podía estar relacionado con esas conversaciones telefónicas. El hecho de que ambos apagaran sus teléfonos cerca de la hora del asesinato y los volvieran a encender después indicaba que el crimen había sido perfectamente planeado. Las cámaras de seguridad lo explicaban todo, además de que al principio fuera con su propia camioneta, cambiara el vehículo de Thomas y finalmente volviera a casa en bicicleta, lo explicaba todo. Y este limpiador o reparador tenía pruebas que lo incriminaban. Y esas pruebas eran la ropa manchada de sangre, el arma del crimen y las llaves. El hecho de que estos dos hombres apagaran sus teléfonos al mismo tiempo lo delató todo, porque se trataba de un asesinato premeditado. El plan era matar a la mujer, coger el dinero y huir, pero este plan fracasó debido a una confesión. Estos dos hombres encontraron otras pruebas para demostrar su inocencia y presentaron una apelación, pero esta no fue aceptada. Michael alegó en su defensa que no se parecía a Thomas y se refirió al testimonio de Charlie, la hija de Kelly, que dijo haber mirado a los ojos al asesino de su padre. Y este testimonio reveló algo más. Revelaba que la niña había visto todos los hechos uno por uno. Aunque este caso hizo justicia, no supuso ningún alivio para los familiares de Kelly. La familia de la niña estaba muy mal y sumida en el dolor, y no conocían bien al marido de su hija, por lo que no podían hacer nada. En el funeral de Kelly, su hermana y portavoz de la familia, Kim Bourgeois, dijo lo siguiente: «Al igual que mi hermana, yo también estaba allí, sonriendo y viendo cómo se casaba con él. Ahora ya sabéis que él era un monstruo, un sociópata». Los hijos de la mujer fallecida y de su marido estaban psicológicamente destrozados, y para remediarlo y protegerlos de su padre, fueron entregados en adopción a otra persona. Esa persona era Kim Bourgeois. Sin embargo, las consecuencias de ese trauma fueron graves y duraderas. La niña creció y no quiere hablar de lo sucedido. Además, a veces sufre crisis y no se lo cuenta a nadie. Callon, incluso años después, seguía llorando cada noche por su madre. Charlie escribió una carta en la que afirmaba que su padre le había ordenado a Michael que matara a su madre y lo había calificado de cobarde. Y la familia de la niña, después de esa noche, se había cansado del juego que jugaba ese hombre, por lo que lo habían abandonado. El caso de Kelly Clayton nos recuerda dolorosamente que incluso en las vidas más normales pueden existir rencores ocultos, traiciones premeditadas y secretos guardados. La historia de Thomas nos muestra cómo la popularidad y el éxito, la codicia, el narcisismo y la falta de empatía lo dejan todo en la oscuridad. Kelly siempre había culpado a su padre porque la familia del culpable tenía ropa vieja de las mujeres fallecidas. Esto jugó un papel importante en el proceso judicial y la investigación. Sin el poder de las pruebas digitales, el plan de Thomas habría permanecido en secreto. Este suceso, que afectó profundamente a Con y a las personas de su entorno, pasó a la historia como una página oscura y anunció que no quedaría ningún vínculo entre ella y su antigua familia. Veremos cómo este asesinato trastornó la vida de esta chica. Nos vemos en otra historia espantosa. Os quiero mucho. Hasta pronto. Seguidnos.